Tártaro. Tártaro murió una mañana de otoño, sin ruido, sin dolor. Solo dejó de respirar junto al árbol donde solía dormir. León lo veló en silencio. No hubo discursos. Solo una promesa enterró con él el pañuelo azul original. Él mismo, Q, había tenido desde bebé. Dijo: en donde estés, que sepas que fuiste mi voz. Los niños del pueblo plantaron girasoles a su alrededor. En una piedra grabaron que aquí descansa el que vio antes que nadie. El que se quedó. El que habló sin palabras. Años más tarde, León escribió un libro. Lo tituló Antártaro. El caballo que no se fue. Fue traducido a 5 idiomas. En la dedicatoria solo puso An, para quien creyó en mí cuando yo no sabía quién era en él. Pueblo cambio. Los animales ya no eran herramientas. Los niños ya no eran invisibles. Y cada vez que alguien intentaba imponer el miedo, siempre había una voz que decía: aquí no, aquí nos vimos Hanoi. Los turistas llegan cada año. Visitan la tumba del caballo, el mural de la escuela, la biblioteca con olor a campo y páginas nuevas. Cuando alguien pregunta cómo empezó todo, la respuesta siempre es la misma: con un niño, un perro, un caballo. Y una verdad que no se pudo callar en sí. Esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite recordar que el cariño, la lealtad y el valor pueden cambiar el mundo. Suscríbete para más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa. Y déjanos tu comentario. ¿Alguna vez tuviste un animal que te entendiera sin palabras? El grito no parecía humano. Era seco, como un desgarrón, como si la tierra misma lo soltara. Venía de un niño, pero sonaba antiguo. El caballo levantó la cabeza. Estaba al borde del corral, con la crin sucia y mojada por la brisa. Tenía cicatrices viejas, una herradura suelta y un ojo nublado. Pero el otro ojo anés brillaba. Lo que vio esa mañana lo cambiaría todo. Antes del sendero apareció el niño, corría descalzo. Tenía los pies ensangrentados, tosía, tropezaba, llevaba puesta una camiseta de adulto que le colgaba hasta las rodillas, temblaban detrás de él. Se oía un jadeo, un ladrido, luego otro. Un perro enorme salió de entre los árboles. No era un perro normal. Tenía los ojos desorbitados, la boca llena de espuma. Estaba drogado, entrenado para matar. Y detrás, caminando tranquilo, el hombre, de traje caro, botas brillantes, bastón de plata. Lo llamaban señor Darío, pero no era padre. Era castigo. Coge, bastardo, murmuró sin emoción. A ver si vales lo que costaste. El perro corrió, el niño gritó. El barro se le pegaba a los pies. El cielo pesaba. El campo parecía aguantar la respiración. Los animales se escondieron. Vacas, gallinas, todos, menos el caballo, no sé. Movión solo miraba no al niño, al hombre, como si ya lo conociera de otra vida. El niño cayó torció el tobillo. El barro lo tragó hasta la rodilla. El perro estaba encima en un gruñido. Un saltampero se detuvo en algo, cambió. Elvia traía algo que el perro recordó sin entender. Olfateó el aire, confundido. Y fue entonces cuando el caballo avanzó, al lento firme con cada paso. El barro cedía. No tenía fuerza, pero tenía algo más en decisión. Se colocó frente al niño como una muralla. El perro retrocedió. El niño lo miró desde el suelo, con barro en la cara y lágrimas en los ojos. No hizo falta hablar. El caballo estaba ahí, y eso bastaba. Darío apretó los dientes. ¡Maldito caballo! Intentó silbar, pero el perro temblaba. Lo conocía. Sabía lo que había hecho. Ese caballo lo había visto antes, cuando dejó morir a la madre del niño. La noche en que gritó sin parar desde el corral. Nadie lo escuchó. No, nadie quiso escuchar. Pero él no olvidó. Y ahora,
El hijo de esa mujer estaba ahí, bajo la misma lluvia, perseguido por el mismo silencio. El niño ya no gritaba. Ya no. Alguien, por fin, se había quedado con el anel. Caballo bajó la cabeza. Rozó la frente del niño con el hocico, como si dijera: ya no estás solo. La lluvia cayó con más fuerza. No era tormenta, era castigo. El caballo seguía firme. El perro dio un paso atrás, luego otro. Darío chasqueó los dedos, impaciente. Su bastón golpeó el suelo. Atrás. Bestia, haz tu trabajo. Pero el animal no se movía. Algo más fuerte que el adiestramiento lo detenía, a miedo, o tal vez memoria en el caballo, dio un paso al frente. No tenía armas, ni dientes afilados, solo el cuerpo cansado, el lomo herido y los años de silencio. Pero en ese silencio había fuerza. Una que Darío nunca entendió. El perro retrocedió del todo, bajó la cabeza. Gemían y luego huyó. Se perdió entre los árboles, como si hubiera visto un fantasma. Darío respiró hondo. No estaba acostumbrado a perder. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente al corral. Sus ojos se encontraron con los del caballo. Así QTers. El héroe, dijo con burla seca. Viejo inútil. Sacó el arma. No nunca lo hacía. Pero antes de disparar, una voz rompió el silencio. No, era una mujer. Venía desde la casa del fondo. Llevaba un abrigo gris, mojado, su pelo recogido a toda prisa, su rostro, cansado pero firme. Se llamaba Elisa. No te atrevas, Crito. Ese caballo vale más que todos tus perros. Darío no se giró, sonrió sin emoción. No es tu decisión. No. Elisa se acercó, mojándose los pies sin dudar. Pues entonces llévame también. Pero vas a tener que disparar 2 veces. El niño la miraba, no la conocía, o sí. A veces el cuerpo recuerda antes que la mente. Algo en esa voz le parecía familiar. En el caballo giró la cabeza. Miró a Elisa como si la reconociera. Darío bajó el arma. No por miedo, por cálculo. Había testigos, y ese no era el momento. Esto no ha terminado, murmuró. No para tía ni para ese animal. Y se fue. Sin apuro, como quien cree que el tiempo está de su lado. El niño, aún en el suelo, estiró la mano. Elisa se arrodilló, lo abrazó. Nadie habló. El caballo se quedó cerca. No como dueño, como guardiana en esa noche. Por primera vez en mucho tiempo. Nadie gritó en esa finca. Solo el sonido de la lluvia. Lavando la historia. Los días pasaron. No muchos, lo suficientes. Elisa no era rica, ni fuerte, pero tenía algo que Darío nunca tuvo. Paciencia. El caballo dormía cerca de la casa ahora. Ya no lo ataban, no hacía falta. Nunca se alejaba del niño. Lo seguía como una sombra, como si entendiera que aún quedaban heridas por cerrar. En el niño no hablaba, no sonreía, solo lo observaba. A veces le tocaba la cara con la palma abierta, como si comprobara que era real. Elisa cocinaba en silencio, le dejaba pan al caballo, agua limpia. No pedía nada, solo tiempo. En una tarde, el niño se acercó al corral. En la mano llevaba un cepillo. El caballo bajó la cabeza, y el niño lo peinó sin hablar. Pero algo se rompió. No se sanó. Tal vez las dos cosas. Esa noche habló. ¿Cómo se llama? Elisa dejó el plato en la mesa. No entendió al principio. ¿El caballo?, preguntó. Anel asintió. Nunca tuvo nombre, dijo ella. Le decían el viejo, o el inútil. El niño lo pensó. Luego dijo: entonces yo le voy a poner uno. Y lo hizo uno. Fue un nombre fuerte, ni famoso. Fue un nombre sencillo, de esos que solo los niños entienden. Y el caballo lo aceptó, con un resoplido suave, como un gracias. Desde entonces, algo cambió. No en la finca, ni en Darío, que seguía merodeando. Cambió en ellos, en el niño,
en el caballo, en Elisa. Eran 3, pero se sentían menos solos en una mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados. Elisa salió con una manta en la mano. El niño y el caballo ya estaban despiertos. No era raro. Dormían cerca el uno del otro, como si no quisieran perderse ni un solo suspiro. «Hoy vamos a intentarlo», dijo Elisa. Suave el niño la miró, sin miedo, pero con duda. «No quiero que se lastime», dijo. «No lo haremos, si no quiere», respondió ella. Ella extendió la manta sobre el lomo del caballo. Él no se movió, bajó la cabeza. Esperó. El niño subió despacio, temblando no de miedo. De emoción el caballo no se quejó. Caminó unos pasos tan lentos, tan seguros. No fue una carrera, ni una haza, pero fue el primer paso. A partir de ese día, lo hacían todas las mañanas. Solo un rato, solo lo justo, pero suficiente para que el niño comenzara a sonreír de verdad. No una sonrisa rota, una completa. La gente del pueblo empezó a hablar. Algunos se burlaban. Decían que el caballo era viejo que no servía, que un niño débil no cambiaría eso. Pero Elisa no escuchaba. El niño tampoco en el caballo. Mucho menos, en él no corría por gloria ni por aplausos. Corría por ese niño, por esa segunda oportunidad. Eso, en silencio, valía más que cualquier trofeo. Las semanas pasaron. El niño ya no se caía al caminar. Su pierna seguía débil, pero su voluntad no. Y el caballo, aunque viejo, parecía más fuerte cada día. Iban juntos a todas partes. A veces ni hablaban. No hacía falta. Una tarde, un grupo de hombres llegó al pueblo. Autos negros en relojes caros. Voces que mandaban sin gritar. Uno de ellos era Darío Montenegro. Había vuelto. «Quiero lo que es mío», dijo, sin mirar a nadie, pero el pueblo ya no era el mismo. Habían visto lo que un caballo podía hacer. Habían escuchado la voz de un niño cuando dijo la verdad, y eso no se olvida fácil. Darío presentó papeles, exigió derechos, pero cuando el juez local lo miró a los ojos, solo dijo: «Aquí no». Ya no esa noche. El caballo durmió tranquilo, el niño también. Elisa los miraba desde la puerta, con una taza de té en las manos. Sabía que el peligro no se había ido del todo, pero también sabía que algo había cambiado. El miedo ya no mandaba. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo. Un mes después, llegó una carta oficial. El ministerio quería reconocer al caballo como animal de servicio y protección rural. Nunca antes habían dado ese título, pero este caso era diferente. La historia ya había salido en la radio, en los periódicos. La gente hablaba de Tártaro como si fuera más que un animal, y tal vez lo era en el niño. Aún cojeando, fue llevado al acto en la plaza del pueblo. Iba con camisa limpia, el pañuelo azul al cuello y el caballo caminando a su lado. Cuando subió al pequeño escenario, no dijo un discurso, solo acarició el lomo del caballo y dijo: «Gracias». El silencio fue largo, pero no incómodo. Era un silencio de respeto. Hasta los más duros bajaron la mirada desde entonces. La plaza del pueblo tiene una escultura en un niño pequeño abrazando a un caballo grande. No tiene placas doradas ni luces, solo una inscripción en piedra. A veces, la voz más fuerte no es la que grita, es la que se queda. Con el tiempo, León creció. Nunca dejó el campo, pero sí cambió su destino. Fundó una pequeña escuela rural en una casita vieja, que antes era un galpón. La llamó el Pañuelo Azul. Allí no se enseñaba solo a leer o sumar. Se enseñaba a escuchar, a cuidar, a no pasar de largo cuando otro sufre. Los niños dibujaban caballos, hablaban del valor. Sabían quién había sido Tártaro. Sabían que no todos los héroes tienen capa. Algunos tienen cicatrices y un solo ojo. Rosenda
Vivió lo suficiente para ver eso. Sentada en su mecedora, con las manos ya cansadas, bordaba nombres en pañuelos. Uno de esos era para León. Lo terminó una tarde y no volvió a despertar. La enterraron bajo el árbol del fondo, el mismo que ella había plantado de niña, y el caballo, ya muy viejo, bajó el hocico y tocó la tierra. No lloró,